Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están mis triunfadoras, mis triunfadores? Pues aquí en una versión de Víctor Hernández Transmite. Y déjame decirte que si no te has suscrito a los canales, hagas precisamente una pausa para que lo hagas en este momento, para que te suscribas a los canales de YouTube y de Facebook de Víctor Hernández Transmite, porque a diario vamos a estar subiendo videos sobre información muy necesaria para el desarrollo de una familia excelente, de una familia integral, y vamos a tocar muchos temas precisamente sobre la educación familiar. Y bueno, el tema que hoy te propongo reflexionar es cómo ser un buen padre. ¿Cómo se caracterizan los excelentes papás dentro de una familia? Y lo vamos a hacer a manera de test, te lo propongo. Es decir, te voy a dar 10 aspectos que yo considero que son importantes desde un enfoque humanista, desde un enfoque de educación familiar para ser un excelente padre, para ser un buen papá. Y tú te vas a ir poniendo palomita en los que consideres que sí estás en esa fortaleza, en los que consideres que sí lo tienes desarrollado, en lo que consideres que sí lo haces a diario, y en los que no, te voy a invitar a que te hagas una autoevaluación, una autorreflexión de tu actuar diario, y que con mucha honestidad y con mucha humildad y sencillez poco a poco los vayas trabajando. Y bueno, sin más preámbulo, comenzamos. Número 1. Un buen padre siempre da casa, vestido y alimento a sus hijos. De hecho, es algo muy obvio, es algo que legalmente en todos los países está obligado un padre a dar, pero muchas veces no lo tomamos en cuenta. Y ya desde ahí está siendo buen padre. Si tú te estás preocupando por ir a trabajar y darle casa a tus hijos, darles un techo donde vivir, y también que estén vestidos, que se vistan de la mejor manera, a lo mejor no con lujos, no con marcas, pero sí que estén vestidos dignamente, y también te preocupas por su alimentación, porque coman lo más bueno, lo más saludable a sus posibilidades, estás con una palomita porque estás siendo un buen padre, estás siendo un excelente papá, aunque esto suene muy lógico y muy obvio. Número 2. Un buen papá siempre es un buen proveedor. Los hombres estamos hechos naturalmente para ser buenos proveedores. Los buenos padres se preocupan porque no haga falta nada en su familia, porque esté siempre ahí precisamente todo lo que necesitan sus hijos, no en abundancia, no atiborrarlos a lo mejor de cosas materiales, pero sí que haya alimento, sí que haya vestido, sí que haya casa, sí que haya algunos detalles que son necesarios precisamente para el desarrollo de una familia feliz. Por lo tanto, el papá es un buen proveedor, es un trabajador que se dedica y se ocupa en que su familia esté bien, en que su familia goce de todo lo necesario para desarrollar su potencial al máximo. Eso por naturaleza, yo te lo quiero compartir, es nuestra gran virtud de hombres. Somos buenos proveedores, los buenos papás. Número 3. Un buen papá es una autoridad. Es decir, se respeta su palabra porque saben que las decisiones o las palabras que tome el papá dentro de la familia siempre van a ser para el bienestar precisamente de los demás, de su esposa, de sus hijos, pero no se porta autoritario. Es muy diferente ser autoridad y ser autoritario. Un padre que es autoritario siempre se enoja, siempre quiere dar las reglas tal cual son, nunca comparte, nunca establece reglas en trabajo en equipo, siempre decide todo lo que se va a hacer, y una autoridad siempre se respeta precisamente porque trabaja en equipo, porque escucha las opiniones de los que le rodean, aún así estén pequeños o grandes los hijos, aún así la esposa precisamente sea muy tímida o muy callada, respeta precisamente la opinión y le da su lugar a su mujer. Por eso es una autoridad, por eso se respeta su voz, por eso se respeta sus decisiones, porque sabe que las decisiones que esta autoridad tome van a ser las mejores para la familia, pero siempre con mucho respeto, siempre tomando en cuenta las opiniones de los demás, siempre tomando acuerdos en común con los jefes de familia, que es la esposa y el esposo, porque de repente en nuestra cultura occidental
Se da que el papá es el que tiene que elegir todo, se da que el papá es la máxima figura de la familia, todo está alrededor del papá porque él es la cabeza, él es el fuerte, él es el que decide y no. Una buena autoridad como papá siempre comparte su liderazgo, siempre comparte su cercanía, sus decisiones con su esposa y también con sus hijos. Número 4. Es un modelo a seguir. Un buen padre siempre va a ser un modelo a seguir. Por eso siempre debe ser un buen líder. Una persona que inspire, una persona que trascienda, una persona que sabe que las palabras se las lleva el viento, que sabe que actuar es más importante que estar corrigiendo, que estar diciendo. Como sabemos, las acciones hablan más que 1000 palabras. Por lo tanto, un padre modelo es precisamente aquel al que sus hijos lo observan y como actúa de la mejor manera y actúa bien y sabe decidir y sabe ser bueno, cariñoso, amoroso, buen proveedor, buena autoridad y demás. Por lo tanto, es un modelo a seguir. Entonces, ocúpate precisamente en tus acciones. Deja las palabras de lado porque esas se las lleva el viento y conviértete en un modelo a seguir para tus hijos. Número 5. Es asertivo. ¿Y con qué me refiero con ser asertivo? Que sabe cuándo comunicarse con su esposa, con sus hijos, sabe dialogar. Y lo contrario de ser asertivo es precisamente ser punitivo. Una persona que no es asertiva es punitiva, es decir, quiere arreglar todo con golpes, quiere arreglar todo con regaños, quiere arreglar todo gritando. También una persona que no es asertiva quiere ser inhibicionista, es decir, le vale lo que pase, sabe que no le importa lo que puedan vivir sus hijos. O por otro lado, también una persona que no es asertiva es muy sobreprotector, es decir, protege a sus hijos de más, no quieren que les dé el frío, no quieren que les dé el calor, están sobrepreocupados por ellos. Y también un buen padre y un padre asertivo es el que deja a sus hijos que cometan errores, deja a sus hijos los límites bien claros de todas las acciones que pueden emprender o de todas las acciones que puedan hacer o dejar de hacer. Por lo tanto, un padre asertivo siempre se comunica positivamente, con un lenguaje positivo. Para él no existen las palabras no, nunca, ni, sino que ve lo bueno de todas las cosas y siempre con diálogo arregla las situaciones que puedan enfrentar. Y por lo tanto, precisamente elige sus batallas. Es decir, sabe perfectamente cuáles batallas sí puede pelear, cuáles sí son importantes, cuáles sí son graves y cuáles son parte fundamental del desarrollo de la niñez o de la adolescencia de sus hijos. No está ahí detrás del niño sobreprotegiéndolo o dándole lata para que haga o no haga, sino que le da su espacio, le da su tiempo de una manera asertiva. Número 6. Un buen padre es un buen estratega. Es decir, trabaja en equipo. Sabe perfectamente qué va a hacer día a día. Sabe perfectamente cuál es su plan de vida, cuál es su plan de familia. Sabe dónde está y a dónde quiere llegar. Tiene claras sus metas, tiene claras sus objetivos para él mismo y también para su familia, para su esposa, para sus hijos. Por lo tanto, un buen padre debe de ser un buen estratega, debe tener las estrategias claras de qué y cómo le va a hacer para llegar a las metas que quiere y sobre todo se enfoca en las virtudes humanas, se enfoca en los valores que quiere desarrollar en sus hijos, se enfoca en ser un ejemplo precisamente para ellos. Por eso siempre trabaja en equipo, siempre escucha a sus hijos, siempre escucha a su esposa y a partir de ahí se toman nuevas decisiones, nuevos acuerdos para que la armonía familiar precisamente se desarrolle. Número 7. Un buen padre tiene una estabilidad emocional incorruptible, sabe precisamente tomar decisiones, sabe tomar riesgos, sabe cuándo es importante luchar, cuándo
todas sus preocupaciones, todas sus tristezas, sabe cómo llevarlas a buen cauce, sabe cómo estar tranquilo, sabe cómo no dejarse ver por los hijos apachurrado, frustrado, sino que siempre de las peores situaciones saca lo mejor de él, precisamente para estar tranquilo en sus emociones y poder estar bien para dar bienestar a los que lo rodean y sobre todo a sus hijos y a su esposa. Número 8. Un buen padre es un buen consejero. Es decir, sabe cuándo, como te decía, elegir sus batallas. Sabe precisamente que es muy necesario en esta vida estar al pendiente de sus hijos y no dejarlos al inhibicionismo, no dejarlos a que la vida los enseñe. Ahí va a aprender, cometiendo error tras error. No, sabe ser buen consejero, sabe ser asertivo cuando se necesita, sabe estar ahí en las situaciones que lo requieren. Sin atiborrar, sin enfadar a los hijos, sabe precisamente en qué situaciones debe de intervenir con firmeza, con autoridad, pero también sabe en qué situaciones estar amoroso, sabe precisamente en qué situaciones estar con todo el cariño, pues, del mundo. Por eso sabe ser buen consejero. Número 9. Se ocupa en desarrollar hábitos, valores y virtudes humanas en sus hijos. Como un buen padre conoce a sus hijos, precisamente sabe qué debilidades tienen sus hijos y qué virtudes y qué valores debe desarrollar dependiendo su edad. Por eso precisamente sabe cuándo intervenir y se ocupa en desarrollar las virtudes humanas necesarias para vivir en comunidad. Por ejemplo, el respeto, la organización, la limpieza, el orden, la estabilidad emocional, la tolerancia, la paciencia. Sabe perfectamente, dependiendo cada etapa de la vida de sus hijos, cómo inducirlos, cómo incidir precisamente, porque como es estratega sabe precisamente cómo llegarles y sabe cómo estar ahí para fomentar con el ejemplo, para fomentar con diferentes juegos, con diferentes acciones, con diferentes estrategias, actuar en pro de las virtudes humanas, en pro de los valores, en pro de los buenos hábitos, por ejemplo, de alimentación, etc. Y por último, número 10. Un buen padre siempre tiene buen humor. Siempre está riéndose, siempre está bromeando, siempre juega con sus hijos. Eso es muy importante de un buen padre y lo podemos observar en el reino animal. Los padres siempre están ahí con los hijos sonriendo, jugando, dedicándoles tiempo. Por lo tanto, los caracteriza un buen humor, una buena estabilidad emocional para dedicarle tiempo de calidad precisamente a sus hijos para jugar, para bromear, para bailar, para cantar, para sonreír. Un buen humor es característico de un buen padre. Y bueno, con esto termino este pequeño test y espero que hayas estado palomeando las fortalezas que tienes, las fortalezas que has desarrollado como buen padre y las que no, te invito a que las trabajes. Nunca es tarde para hacerlo, te invito a que poco a poco vayas de la mano de estos videos, vayas de la mano de las personas que están a tu alrededor siendo mejor precisamente cada día para que logres ser un buen padre, un padre a la altura de unos hijos del año 2020, del siglo XXI, que nos exigen nuevos riesgos, que nos exigen nuevas formas de educarlos, nuevas formas de estar ahí con ellos. Bueno, sin más por el momento, autoevalúate, reflexiona en esto. Si te gustó, dame un like y ayúdame a compartir para que llegue a muchos padres del mundo y que poco a poco seamos mejores padres y seamos buenos padres con nuestra esposa, con nuestros hijos. Suscríbete al canal, Víctor Hernández Transmite y nos vemos en la siguiente. Muchas gracias, muy amable, que estés bien.